Bueno, boa tarde, benvidas e benvidos ao Concello de Cangas. Temos hoxe unha xornada que vamos a intentar que sexa máis solene que emotiva. Temos razóns para ambas cousas, pero vamos a centrarnos no que nos trae aquí, que é homenaxear hoxe a Guillermo Pousada, veciño de Cangas. Saludo a súa familia e vamos a centrarnos en que hoxe é un día para vanagloriarnos de ter tido entre a nosa veciñanza unha persoa como foi Guillermo, que supo destacar e, ademais, é fundamental que dende os concellos se poña en valor a figuras como el, que forman novos referentes e referentes que queremos que estean presentes para os nosos fillos, para que miren en el un exemplo a seguir, porque, despois de todo, cando, por desgraza, persoas como el se van, dende logo que é unha pérdida irreparable para a súa familia, pero é unha pérdida moi grande tamén para a sociedade, porque é xente que ofreceu moito, pero, sin duda, en este caso, por unha cuestión, ademais de idade, tiña moito máis que ofrecer. E, entonces, debemos de facer unha reflexión que é o que persoas como Guillermo e a ciencia nos poden aportar como sociedade. Por iso é importante destacalos e que nos acordemos de figuras como el, para que outras persoas se animen a seguir ese camiño, porque, ademais, por exemplo, no caso de Guillermo, que estudiaba o VIH, nunca sabes en que momento un descubrimento, e, bueno, igual que con esta enfermidade, moitas outras, sempre se está pedindo maior investimento en investigación, porque nunca sabes en que momentos podes salvar centos e miles de vidas. Son enfermidades que afectan a moitísimas persoas, e descubrir unha cura ou un tratamento ou calquera cousa que mitigue mesmo os síntomas son un verdadeiro tesouro para nós como sociedade e para a humanidade en xeral. Por iso, desde o Concello de Cangas, recollemos con auténtico regocijo a proposta que chegou para declarar para facer o nombramento de Guillermo como fillo predilecto, a proposta de ADICAM, tamén da Universidade de Vigo e da Unidade de Investigación do VIH do Álvaro Conqueiro. Perdóademe, porque estou un pouco emocionada tamén. Bueno, en fin, eu espero que logo os outros poñentes fagan unha intervención donde nos expliquen a valía do seu traballo, dos premios recibidos e por que el é merecedor deste recoñecemento e deste nombramento. Eu, pola miña parte, voulle dar paso a Olga, que nos acompaña de ADICAM, xa todos a coñecedes. E, bueno, non sei se queredes, van a poñer un vídeo que me digan despois de que fala Olga. Ou agora, bueno, en todo caso, eu remato a miña intervención. Moitas gracias por acompañarnos hoxe, porque lle dá a este acto moitísimo máis valor humano e demostra que somos persoas que sabemos o que valen as cousas e a importancia das figuras que realmente aportan un valor á sociedade, como é o caso de Guillermo. Bueno, para mí es un honor como presidenta de ADICAM y en nombre de toda la Junta Directiva proponer el nombramiento de hijo predilecto de Cangas do Morrazo al investigador don Guillermo Pousada Fernández. Para mí y para todos, para todo el pueblo de Cangas y para todos es un orgullo, un honor
y estar encantadísimos con esto. Tanto la profesora, desgraciadamente ya no está con nosotros, aunque su recuerdo, su coherencia, su trayectoria siempre permanecerán vivas en nuestra memoria. Tanto la profesora Diana Valverde como el doctor Antonio Campo profundizarán más en sus méritos académicos. Y desde ADICAN estimamos que merece tal distinción en virtud no solo de su calidad humana como biólogo e investigador, sino también por su compromiso social por los derechos del colectivo LGTB. Lamentamos mucho su pérdida y creemos que proponer su nombramiento como hijo predilecto de esta villa es una forma de contribuir a mantener viva su memoria y su legado intelectual y humano. Gracias, Guillermo, por todo y por tanto. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Diana Valverde. Sigo siendo, claro, la directora de la tesis doctoral de Guillermo. Y para mí es un honor estar aquí hoy y además avalar la candidatura como hijo predilecto de Cangas, de Guille, porque creo que es un referente. Guille llegó al laboratorio allá por el año, ya no sé, 2011, creo que era, y que vino a hacer las prácticas del máster y a partir de ahí ya se quedó con nosotros hasta que leyó la tesis. Era como una tromba, era un alboroto, porque cuando llegaba llenaba la estancia. Fue una persona además con muchísimo tesón, era lo que coloquialmente podemos llamar bastante cabezón, pero esa tenacidad que tenía es la que puso en valor todo el esfuerzo para ganarse un puesto en la investigación. Trabajó muchísimo, no voy a decir que todo fue gloria en el laboratorio, porque había días en que los humos estaban un poco alterados, no solo de él, sino también de sus compañeros de trabajo. Pero trabajó muchísimo, supo además sacar adelante todo su trabajo de fin de máster, después encontró que aquello era lo que a él le gustaba y luchando por ese sueño, fue capaz de elaborar la tesis doctoral, que la presentó en la Universidad de Vigo, además con la máxima calificación y con el premio extraordinario. A lo largo de todos los años que estuvo en nuestro laboratorio, él hizo, bueno, como sabéis, Guille era una persona muy social y a nivel científico también lo era. De hecho, yo ahora he estado en Berlín en un congreso internacional y muchas de las personas de los equipos nacionales que él conocía, que se habían enterado de la noticia, pues se acercaron a hablar conmigo y a preguntarme y demás. Fue una persona que estableció lazos con muchísimos grupos de investigación en otros lugares de España e incluso en el extranjero. Y mantuvo siempre esa relación con los demás. Ha sido un ejemplo de tenacidad, de cómo una persona que además no fue un estudiante brillante de estos que tienen un 10 en todas las materias, sino que se dio cuenta más tarde de lo que le gustaba era investigar. La investigación no es un camino fácil, porque tienes que estar demostrando día a día todo lo que vales, todo lo que haces y para dar el siguiente paso adelante. Y Guille estuvo ahí y creo que él lo disfrutó, yo lo disfruté un montón. Para mí fue un honor estar en la entrega del premio extraordinario de la tesis doctoral, que además estuvo rodeado de su familia, y yo creo que, bueno, ya no está, pero creo que se merece ser hijo predilecto, porque creo que es un referente muy bueno para toda la juventud, para salir adelante, para encontrar tu camino en la vida y para que de
de esa revolución y alboroto que teníamos nosotros en el laboratorio, pues que con los años fue buscando su sitio y se fue ordenando y fue encontrando su camino en esta vida. Solo quiero recordar una cosa más, porque creo que hay que recordarlo como era. Y con Guille nos reíamos todos muchísimo, porque en todas las presentaciones que hacía a nivel de la universidad, a nivel de comunicación científica, lo que más le gustaba era ponerle colores a las cosas. Todas las comunicaciones que nosotros hacemos con unos paneles que nosotros llamamos pósters, los de Guille eran imposibles. El verde, el rosa, el azul, el amarillo, el violeta. Cuando hacía una presentación en el laboratorio era, vamos a ver qué nos depara, porque aquella presentación en PowerPoint era siempre con colorines, animado, y ese era su espíritu realmente. Yo todavía guardo todos los pósters, pero guardamos en general una tabla de resultados fruto de su tesis doctoral, que es una tabla Excel que no la puedes ni abrir, porque cuando la abres te tienes que echar para atrás, porque cada columna tiene un color, todo está marcado con fosforitos rojos, azules, verdes, combinaciones, y yo digo, es que es imposible ni siquiera leer lo que pone en cada celda de los colores que tiene. Creo que ese era su espíritu. Creo que fue una persona muy colorida que allá por donde pasó fue dejando su estela de color y creo que todos guardamos de él un enorme recuerdo, buenísimo además. Y nada más. Bueno, buenas tardes, señora alcaldesa. Y sobre todo un abrazo a la familia, ¿no? Cuando me llamaron hoy por la mañana y me dijeron, ¿usted en calidad de qué viene? Cristina me llamó, no sé quién es Cristina. ¿Y qué? Periodista de Faro. Ah, periodista de Faro, ¿no? Y yo dije, de amigo, eso ante todo, ¿no? Y dije, bueno, aparte era su jefe para lo bueno y para lo malo, porque Guillermo era todo entusiasmo. Y algo conseguimos, que no le pusiese tanto colores en el hospital. En eso hemos ganado. Pero realmente hoy estamos aquí para solicitar algo que nos parece justo, ¿no? La designación como hijo predilecto de esta hermosa villa, ¿no? Él era cangués, también para lo bueno y para lo malo, ¿no? Tenía un carácter difícil y un carácter espléndido a la vez, ¿no? Lamentablemente él falleció con apenas 40 años. Ahí fue un ejemplo de cómo se lleva una enfermedad. E incluso quiso, porque le gustaba mucho el Instagram y todo, hacerse eco de su enfermedad para que fuese ejemplo de otros que padeciesen. Frases en Instagram que a mí no me gustan nada, pero vamos a vencer este bicho, esto va bien, voy a vencerlo, etc. Pero él también fue un gran científico e investigador. Comentaba Diana, yo lo conozco hace 7, 8 años, parece que lo conozco hace mucho tiempo, y vino con su tesis doctoral. La entrevista, para seleccionarlo, tuve las dudas. Después me convencí que fichaba a una gran persona y a un gran científico. Durante esa etapa a nivel de investigación publicó más de 60 publicaciones, comunicaciones. Hizo algo muy importante. Fue editor de unos libros de casos clínicos, que ahora es ejemplo en toda Galicia y en Asturias. La última edición fue hace poco, salió. Queremos hacer la cuarta, pero nos falta Guille, ¿no? Seguro que lo haremos en su honor. Organizó diversas reuniones, el post-CROI, que son reuniones de resúmenes de lo mejor que hay en los avances del VIH, congresos de Bayona, pero sobre todo fue organizador de conferencias sobre el estigma que aún hay en el VIH. No soportaba que se señalaba a un paciente por su condición de VIH o por su condición sexual.
fue realmente combativo y por eso hizo cursos para profesionales y para pacientes. Pero Guille aportó algo más al equipo. Es verdad, cuando tenemos una reunión y aparecía Guille, la reunión cambiaba. Cuando tomábamos un café y aparecía Guille, el café cambiaba, para bien siempre, ¿no? Era muy práctico, era un hombre muy ordenado, se adelantaba las cosas. Se adelantaba incluso a mis pensamientos cuando decía, Guille, tenemos que hacer, ya está hecho. Y fue combativo. Yo creo que ser combativo es bueno. Es bueno que la gente sea combativa, sobre todo los jóvenes. Combativo ante situaciones del estigma, de injusticias dentro del hospital, etcétera, etcétera. Tuvo un trato tan personal, muchas veces, con los pacientes, que era un par. Los llamaban, los conocían, preguntaban por el doctor Pousada, etcétera. Con todo ello, su trayectoria científica, su trayectoria personal, que más valoro yo, su trayectoria de unión de equipo, su trayectoria de rebelde en muchas situaciones, que es importante, de luchar contra las injusticias, de dar un paso adelante de su condición sexual. Solicito a este Concello que sea nombrado hijo predilecto. Guille, gracias por ser quien fuiste y por estar aquí. Yo cuando entraba aquí y conocí a Guille, si está en algún sitio, esperemos que sí, estaría disfrutando muchísimo. Nuestros compañeros lo sabemos. Estaría disfrutando, porque a Guille le gustaba esto. Era bueno, pero le gustaba también que le mostrásemos ese cariño, ¿no? Y eso es muy importante. Y os voy a contar una anécdota y finalizo ya. Guille tiene esa lesión sobre agosto, sobre el 8 o el 10 de agosto. Yo iba a coger vacaciones, por eso lo sé. Unos meses antes entró en cafetería eufórico porque había conseguido unas entradas de Coldplay. Lo tengo aquí apuntado porque, pues si se me olvidaba. Nos pasó esas entradas por delante de nosotros. Me voy, creo que era a Portugal, me voy, y yo le dije, oye, no pedisteis los días. ¿Qué días? No, yo me voy. Lamentablemente no pudo asistir a ese concierto, que le encantaba mucho. Pero para ello tenemos la suerte de tener aquí una gran cantante, una promesa nacional, y lo digo de verdad, que se llama Clau, por donde está ahí, y nos pasa para aquí. Sigue tu, Clau. Bueno, yo soy Claudia y soy hija de Laura, que era amiga y compañera de Guille. Y yo, apenas conocí a Guille, pero de las pocas veces que coincidimos. Pero en mi casa siempre se habló de él y los amigos de mi madre pasaron siempre a ser los amigos de mi familia porque se habla mucho de ellos en mi casa. Por ello, cuando mi madre me dijo que si podía cantar 2 canciones para este evento, a mí, aparte de hacerme mucha ilusión, acepté al momento, ya que, estaba muy feliz. Y conociendo un poco a Guille, tuve claro que tenía que ser una canción de Coldplay. Por eso, entre todas ellas, elegí A Sky Full of Stars, que significa un cielo lleno de estrellas. Porque es verdad que el cielo está lleno de estrellas que brillan fuerte y nos abrazan de alguna manera. Y luego, cantando esta canción y sabiendo que Guille también era un amante del cine, no podía dejar de interpretar una canción de alguna banda sonora de alguna película. Y elegí la canción Never Enough de la banda sonora de la película Greatest Showman, que relata que ningún tiempo con quien queremos de verdad es suficiente.
Espero que os guste y con todo mi cariño va para ti, Guille, y para todos vosotros. Guess you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Guess you're a sky full of stars. Guess you light all the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, guess in the sky full of stars, I think I saw you. Guess you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Guess you can light the body guitars. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, guess in the sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Bueno, y ahora es la otra, que era la de Never Enough de The Greatest Showman.
trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. Instead of a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand when you share this with me. 'Cause darling, without you, oh, the shine of 1,000 spotlights, oh, the star was so still from the night sky will never be enough, never be enough. Towers that go outside to little, these hands go hold the world, but it'll never be enough, never be enough. Gracias. Bueno, con el permiso de la alcaldesa, decirle, Guille, va por ti, ¿no? En nombre de Silvia, en nombre de Eli, en nombre de Laura, de Alex y de Clau, y de todos aquellos que tuvimos el gusto de conocerlo en el Alba Conqueiro. También deciros que no os mentí de la promesa de Clau, que es una cantante que va a triunfar, ¿eh? Y cuando la veáis por la tele dentro de unos años o muy poquito, diréis, la vimos en un homenaje a una gran persona, a un gran científico y a un chico que era combativo, que se llamaba Guille, y tiene unos padres maravillosos.
Bueno, pues a ver, ahora coa voz entrecortada, despois desta actuación, de ter os pelos xa como escarpias, pois bueno, decirvos que será un honor, dende logo, para o Concello de Cangas dar trámite a esta solicitude de nomeamento de fillo predilecto para Guillermo, que este nomeamento é de xustiza e, ademais, bueno, que os esteamos tantas persoas aquí fala tamén da súa calidade humana, que sempre é algo a valorar, porque, bueno, aparte de ser virtuosos e xeniais, sempre está ben ser boa persoa por encima de todo. E iso é algo que parece ser que o deixou moi claro e o demostrou por activa e por pasiva na súa trayectoria. E, en fin, como é un nomeamento de xustiza, será tamén un agradecemento póstumo a él e o seu traballo e o que ese traballo é de tesouro para a sociedade que somos todos. E dunha maneira tamén indirecta é un agradecemento a todos os homes e mulleres de ciencia que traballan para que todos teñamos unha humanidade mellor. Bueno, pois sin nada máis que engadir, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe a todas e a todos.